Hola, 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 jovencitos, jovencitas. Hoy es domingo ya 25 de abril y seguimos pegados del Señor, firmes en Cristo, sin movernos de la palabra, firmes en la fe del Evangelio de Jesucristo, que siglo tras siglo ha sostenido la humanidad. Sigamos de la mano de Él orando. Le voy a invitar a orar y le dejo un pensamiento. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz, que nos edifique hoy, nos instruya y nos enseñe. Afirma, corrige, exhorta. Que sea tu Santo Espíritu con nosotros. Edifícanos y que nuestro corazón sea el lugar donde tu palabra pueda llegar y crecer y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les había dicho el viernes que pues hoy iba a ser un pequeño alto para hablar de algunas meditaciones de versículos que quiero compartirles, en los cuales he estado meditando, y que el viernes entrante, que es 30, que es Día de Acción de Gracias, entonces para que tenga preparado su cena, ¿cierto? Porque parece ser que seguimos como con este tema de estar guardados, preservados, entonces para que estemos ahí en familia con la Santa Cena. Y comenzando el libro de Gálatas el próximo viernes. Entonces les comenté que íbamos a hacer una meditación, pero mire, quiero ahorita orando en este tiempo de alabanza, pensaba qué tan fuerte son las malas noticias y las buenas noticias. A veces la gente dice, mira, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es? ¿Cuál quieres que te cuente primero? ¿No? Y la gente escoge la mala mejor, para después recibir la buena. O la buena, y ya la mala dejamos después. En todo el tiempo de nuestra vida, de las circunstancias difíciles, hay una noticia buena y una mala. Es de nosotros que decidamos con cuál nos quedamos. Entonces, cuando, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esto va para largo. Es una noticia mala. ¿Sí o no? Esto va para largo. Esto está difícil. Pero le voy a dar una noticia buena, que es verdadera. Que nada te va a dañar. El Señor preservará tu vida y cuidará de ti y de tu familia. Cuando tú escuchas la profecía, tú escuchas primero las noticias malas, entre comillas malas, ¿no? Porque en la Biblia no hay malas noticias. Pero nosotros las asumimos como malas. ¿Cómo qué? Como que vendrán pestes, plagas, guerras y un tipo de cosas, ¿no? Pero siempre que escuchas eso, también dice el Señor, pero nada te dañará, pero a ti no te tocará, pero Dios te guardará. O sea, ¿con cuál te quedas? Con esas cosas que también son tan reales, pero más real es la palabra. Y la palabra es que estamos confiando en Dios. Que si esto va para largo, Dios está con nosotros y Dios hará cosas. Asume siempre las noticias buenas de Cristo, porque el Evangelio se llama Buenas Nuevas. Bueno, ahí está la Biblia y vamos a comenzar con el primer versículo que quiero que meditemos. Está en Mateo 14, 29 al 30 y dice, y él le dijo, Jesús, ven. ¿Cuál es esta escena? Estaban en la barca los discípulos y de noche pescando y de pronto ven a alguien venir. Ellos en primera instancia piensan que es un fantasma, ¿cierto? Pero después uno de ellos dice, no, es el Señor. Y Pedro dice, bueno, si tú eres, entonces ordena que yo me baje de esta barca, en pleno mar de Galilea, ojo con eso. Y le dice, Jesús, ven.
efectivamente, Pedro descendió, dice, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué escena maravillosa. Este hombre con un arrojo extraordinario se baja de la barca y pisa el mar y viene sobre las aguas, dice la Biblia. Sobre las aguas. Esto es una cosa maravillosa. Todos sorprendidos. Jesús espera que Pedro venga a él y Pedro empieza a caminar. Yo me imagino que la sensación de Pedro en primera instancia debió ser muy emocionante, ¿no? Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí, en estos dos versículos hay una gran enseñanza. Hay arrojo de parte de Pedro, como siempre lo distingue la Biblia, ¿no? Un arrojo extraordinario. Y camina por ese arrojo, porque cree, porque tiene fe, porque es Jesús el que lo llama. Pero dice que luego empieza a mirar las circunstancias. Viento recio, ¿cierto? Fuerte viento, y tuvo miedo. Y tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, Pedro se empezó a hundir. Pedro se empezó a hundir. Y tuvo que ir Jesús a salvarle y a sacarlo. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreo, nosotros caminamos en medio de estas circunstancias, de estos vientos recios, confusos, difíciles, mirando a Jesús. No mirando los noticieros, no mirando la cantidad exagerada de videos que hay, de una cantidad de gente que uno no sabe ni quiénes son, y si son cristianos o no, ¿cierto? Al cual la gente le da una credibilidad pasmosa a estas cosas. Es mirando a Jesús, no el viento, a Jesús. El viento siempre va a soplar, ¿eh? Siempre. En mi vida cristiana siempre ha soplado el viento. Nunca ha dejado de soplar. ¿Cuándo deja de soplar el viento en el mar? Nunca. El mar se extingue por los fuertes vientos. Entonces nunca va a dejar de soplar. Pero si miras a Jesús, caminarás sobre las aguas. Caminarás y no te hundirás. Yo entiendo porque soy humano y también vienen muchas cosas. Pero cuando viene todo eso a abrumarme, miro a Jesús. Le digo que me ayude a mirarlo a Él. ¿Cierto? Y que si alguna duda hay, pues que le haga a Pedro, que meta su mano y me saque el agua. Pero que no se te olvide, Dios te saca del agua. En cualquier circunstancia, o camina sobre el agua, o te saca de ella. Porque Jesús no dejó que su discípulo Pedro se ahogara. Lo sacó. Lo sacó. Vamos al segundo versículo. Joel 2:13. En Joel, que es una profecía maravillosa del capítulo 2, donde al final en el versículo 28 empieza a hablar de la venida del Espíritu Santo, pero quiero resaltar este versículo. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El enemigo tiene esta situación, pero, ¿verdad? Dios se compadece del sufrimiento del hombre. Pero esa misericordia de Dios opera cuando buscamos su misericordia. Cuando rasgamos nuestro corazón y cuando genuinamente le buscamos a Dios. Porque el todo de la vida es buscar a Dios y conocerle.
pero genuinamente. Porque si no es genuinamente, no podrás conocerle. No podremos verle. Hay gente que puede ir a cualquier iglesia o tomar la Biblia, pero si no se es genuino, que es lo que nos exhorta aquí Joel, no va a poder conocerle. Porque a lo que mira Dios es el corazón, no lo externo. Por eso dice, no es el vestido lo que me interesa, es tu corazón. Es tu corazón. Es que entregues tu corazón. Es que abras tu corazón. Es que creas en tu corazón. Es que me conozcas en tu corazón. Esta exhortación habla de lo genuino, de lo sincero, de la forma en que nosotros debemos acercarnos a Dios. Que si es esta la forma, pues entonces vamos a conocerle y además Dios va a tener misericordia de nosotros. Si una característica pide Jesús de sus discípulos, fue ser genuinos. No les interesaba sus cartones, no les interesaba sus logros del mundo, le interesaba el corazón de ellos. Y ellos se acercaron genuinamente a Él, porque la característica de un discípulo es ser aprendiz, es aprender. No vamos a poder conocer a Dios, su palabra, a Jesús, al Espíritu Santo, si no tenemos esto, que seamos genuinos, que vivamos de corazón. Son más o menos 12 versículos. Job 12:2. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Este versículo es muy poderoso. Cada vez que leo la Biblia me doy cuenta que cada vez que yo leo algún libro, o cuando estudio o estudié en la universidad, muchas de las cosas que alguno de estos hombres brillantes descubría ya estaban en la Biblia. Hay un francés, ¿cierto? Gustave Le Bon, y mencionaba acerca de que la multitud es irracional, que la multitud no cambia nada, sino que destruye todo. El pueblo, dice aquí, cuando es el pueblo, la sabiduría se acaba. Eso se llaman comportamientos sociales. Como agarrar a alguien y entre todos golpearlo sin saber qué fue lo que hizo la persona. Y usted ve 25 personas pateando a alguien. Puede que haya cometido un delito, pero la mayoría de ellos no sabe qué fue lo que hizo. Esos comportamientos son precisamente faltos de sabiduría. No juzguemos, porque la conciencia colectiva es impregnada por el enemigo, ¿cierto? La ética consensual. ¿Qué quiere decir la ética consensual? Que lo que aprueba la multitud, eso es verdad. Y así se han aprobado cosas en contra de la Biblia. No digamos en contra de la Biblia, porque la Biblia nadie puede estar en contra de ella, porque es como decir que están en contra de Dios. Con Dios no pelea nadie, ¿no? Sino cosas que Dios nos advierte que nos van a autodestruir a nosotros, ¿no? Porque finalmente, si aprobamos el aborto, es una autodestrucción espiritual, moral y física para una persona, para el que lo practica, ¿cierto? Para el que lo practica. Entonces no es que le está haciendo daño a Dios, es que se está haciendo daño a sí mismo. Cuando pensamos en estas cosas, en esa forma, no estamos actuando con sabiduría.
siempre tenemos que buscar a Dios. Los cristianos buscamos a Dios, dependemos de Dios. No actuamos colectivamente, así de esa forma. Actuamos en el Espíritu. ¿Ve? Por eso no podemos armarnos, no podemos salir a la calle a destruirlo, no podemos formar una turba, no. Nosotros actuamos de la mano de Dios con sabiduría. Siempre que escuches algo, ora. Más en este tiempo de redes sociales donde la gente replica cosas y después o no son verdad o han hecho daño a alguna persona. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Ahí no hay sabiduría. Créanme que no se lo estoy diciendo yo, sino que la palabra de Dios dice: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Ahí no hay sabiduría. La sabiduría está en el Señor, en orar. Nosotros tomamos una información y si esa información daña a alguien, no la diremos. Perjudica a alguien, no la diremos. Destruye a alguien, no la diremos. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Está en los mandamientos y en los 10 mandamientos. No levantará falso testimonio. Entonces, yo no puedo replicar una cosa que no sé si es verdad, porque entonces se tipifica el falso testimonio. Oremos siempre. Oremos siempre. ¿Sabe qué debemos compartir? Y no dejarnos distraer. Palabra de Dios, testimonios que Dios ha hecho y testimonios que Dios ha hecho en otras personas. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, no somos de este mundo. Cantares 7:1. Les decía ahora que la palabra de Dios, que todo lo que encontramos en la humanidad está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios existe antes de la humanidad. Y la humanidad existe por la palabra, así que es ella. Y miren lo que dice Cantares 7:1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. La palabra de Dios está llena de una admiración, ¿no? Dios nunca, teniendo puede ser razón de hablar de nosotros, Dios siempre habla de nosotros con amor y con esperanza. El trato de los unos a los otros debe ser en este orden. Si hablamos de una mujer, hablaremos de la belleza de una mujer, de lo importante que son. Si hablamos de un hombre, hablamos de la belleza de un hombre, de la obra de Dios en la vida de un hombre. La Biblia nos enseña que debemos aprender a hablar. Dice que Jesús santificó a la iglesia por la palabra. ¿Cómo nos llama Jesús? Siervos de Él, santos, redimidos, perfectos en Cristo, ¿cierto? Coherederos de la gracia de Dios. Siempre habla con amor. No debemos destruirnos de la manera muchas veces que lo hacemos, verbalmente. Hagámoslo que nuestras palabras, dice la Biblia, sean sazonadas, ¿no? Sazonadas. Vuelvo y repito, somos la iglesia de Cristo y en ese orden de ideas tratemos bien al otro. Más en el entorno de tu familia. Habla bien de tu esposa, de tu esposo, ¿cierto? No caigas en la trampa de maltratar verbalmente al otro, o a tus hijos, o a tus hijos. Habla con amor, porque dice que Jesús santificó a la iglesia por la palabra.
Quiere decir que cuando nosotros hablamos bien de la esposa, la estamos santificando. Ah, y luego dice, para presentársela a sí mismo. O sea, ¿cierto? Para presentársela a él mismo. O sea, cuando tú santificas al otro, el otro va a tener una respuesta hacia ti igual a la que tú le das. Con amor. Con amor. Otro versículo. Oseas 7:8. Y dice Oseas, estos profetas eran fuertes. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y bueno, como nacimos aquí, vivimos aquí en esta tierra paisa, en mi tierra, en Ocaña, también se hace mucha arepa. Allá la arepa ocañera es tremenda. Y la arepa no queda buena si no la voltea, ¿sí o no? Primero por un ladito, después por el otro ladito, ¿sí o no? Para que quede por ambos laditos, ¿cierto? Si no, no le queda buena. Y dice el profeta que Efraín fue una torta de esas. O sea, una arepa para nosotros que no voltearon. O sea, que por un lado se ve muy bien y por el otro está crudo. Dice que con esta enseñanza nos está diciendo el Señor que tenemos que tener cuidado, que nosotros no seamos una torta de esas o una arepa de esas. Una arepa que no voltearon. Es por los dos laditos, ¿no? Y así es la Biblia. Muchas veces la gente quiere conocer a Jesús, pero solamente para que le dé plata, pero no para que lo forme. Y eso no puede ser. Por ambos laditos. Hay que tener cuidado que no nos quedemos como cristianos que se quedaron solamente asaditos por un lado y nos faltó el otro. Si tienes dudas, pues díselo al Señor y dile: Señor, voltéame por el otro lado, que yo quiero estar pero bien asadito y quiero llegar al cielo bien asadito, ¿sí o no? Y si estamos vivos es porque necesitamos que nos esté volteando el Señor para que esta arepita, ¿sí o no?, le quede bien asadita, para que el pan le quede bien sabrosito y le sepa bueno, porque si no, no sabe bueno. Las cosas que no se preparan bien no quedan sabrosas, ¿cierto? Los cristianos somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Debemos tener un saborcito. Ese saborcito nos lo da Dios y la disposición que usted y yo tengamos para que nos esté volteando y nos esté asando bien. Este ejemplo me parece extraordinario. Otro, Proverbios 16-19. Yo no sé cuántos versículos tiene Proverbio de la humildad y la soberbia. Créame que pasa de 60, si es que no son más. Y la Biblia de 300. Porque esto se vuelve un factor fundamental en la vida del cristiano. Proverbios 16-19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dios nos llamó a ser humildes, aprender a aceptar su voluntad. Porque la soberbia de los hombres está destruyendo las naciones. Soberbia. Y los hogares, las familias. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Y cuántos ha habido en la pandemia? ¿Cuánta violencia y cuánto daño? Los hombres decimos que los hijos es lo más importante. Que daríamos la vida por los hijos, pero no somos capaces de humillarnos por ellos. El divorcio es uno de los grados más altos de soberbia, porque son dos personas que no quieren humillarse. Pero cuando uno se humilla, sea hombre o sea mujer, recoge fruto. Dice que es mejor. Que es mejor. Usted tiene que escoger lo mejor, ¿cierto? Que escoger lo mejor. Porque la soberbia, dice ahí, no reparte sino despojo.
despojos. ¿Cuántos hijos hoy son despojos? Puede que algunos salgan adelante de hogares divorciados, pero hay otros que sufren mucho, que están sufriendo mucho o que sufrirán mucho. Es mejor ser humilde. Que la mujer manda, que mande bien, pero que mande. Que el hombre, ¿de qué se trata esto? ¿Nos vamos a destruir? ¿Vamos a comernos unos a otros? Porque nos falta humildad, porque no somos capaces de ser humildes. El Señor nos está invitando a la humildad. La gente se llena de tanta soberbia y se enceguece tanto que ha destruido la economía de las naciones, la prosperidad. ¿Sabe qué usted ve en Israel? Que ellos aman su nación y primero es la nación que lo demás. Es cuestión de ser humilde, es cuestión de humillarnos ante Dios, ¿verdad? La humildad es fundamental. La estudiamos en Filipenses capítulo 2, que Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso. Esa es la mayor lección del Señor. Les comparto otro. Isaías 32, 18. Y el pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. La invitación, y ahora lo oraba Manuela, mi hija en la alabanza, orando para que sea la paz de Dios en nosotros, en medio de las circunstancias. Que no es el dinero, los bienes y los logros los que nos va a dar la paz. Porque hay gente, como decía Manuela ahorita, que tiene mucho, pero no tiene paz. El Señor promete para nosotros eso. Por eso dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Si te acercas al Señor genuinamente y de corazón, Él te va a dar esa paz. La paz que el mundo no da, que también lo leímos en Filipenses 4. Dios nos promete tener nuestras moradas de paz, habitaciones seguras y reposo. Porque el reposo es esa confianza que nosotros tenemos en el Señor y produce en nosotros el reposo. O sea, el fruto de la confianza en Dios es un reposo sobrenatural. Un reposo sobrenatural. Ese reposo y esa paz y esa morada segura es lo que da salud finalmente, ¿no? Salud. Salud emocional, física, espiritual. A ti y a los que están alrededor tuyos, ¿no? Eso es fundamental. En medio de estas circunstancias críticas, tomemos el reposo de Dios, descansemos en Él y confiemos. Él nos hará sabiduría, nos hará esperanza y nos hará fortaleza. Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Este hombre, Josué, hasta el final hizo la diferencia. Primero, deciden enviar 2 espías, uno por cada tribu, y uno de ellos fue este muchacho Josué, porque era un muchacho en ese momento. Y subió a reconocer la tierra. Y solamente de los 2 espías, Josué y Caleb fueron los que dieron un parte diferente. Ellos dijeron: esa es la tierra que fluye leche y miel. Y trajeron frutos de esa tierra para mostrarlo. Los otros 10 no trajeron frutos. Los otros 10 decidieron hablar de que era un desierto y de que estaba lleno de guerreros enemigos
ciudades fortificadas, o sea, vieron todo lo malo. Josué siempre les habló de que esa era la tierra prometida, que era lo que Dios les había dado y que la conquistaran. Y ya aquí, en el capítulo 18, Moisés ya no está. Dios encarga a Josué para repartir la tierra, conquista primeramente Jericó, sigue conquistando hasta repartir la tierra. Y aquí tiene que regañarles y decirles, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué estás esperando para tomar tu tierra? ¿Qué es tu tierra? Lo que Dios te ha entregado, tu familia. Te pierdes en otras cosas y dejas tu familia. Te pierdes distraído en otras cosas y no tomas los que Dios te ha dado, tus talentos, tus dones, tus habilidades. Te pierdes en ti mismo, en pensar en ti, en que no tienes, en que no te ha ido bien, en que te dieron duro, en que el pasado, y eso no te deja. No te deja avanzar para lo que Dios tiene para ti. Ya se convierten las personas en negligentes, porque el negligente sigue como el corcho en el remolino. Y entonces el negligente culpa a los demás. Es culpa de la pandemia, es culpa de mi papá, es culpa de los pastores, es culpa de la iglesia, es culpa del presidente, es culpa de esto, es culpa, ¿no? Y el Espíritu Santo a través de Josué nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí y no vas a avanzar a creer que Dios te ha entregado la tierra y que el lugar que pisas te lo entregó el Señor para que lo disfrutes y seas diligente? Ezequiel 16:44. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual madre tal hija. Los padres de nosotros no leían mucha Biblia, pero parece que prestaban atención en misa. ¿Sabe qué? ¿Qué era lo que prestaban atención? La tradición oral. Las enseñanzas que los primeros cristianos traían y que fueron dejando. Entonces nosotros no oíamos cual madre tal hija, sino que decíamos o decimos, de tal palo, tal astilla, ¿no? Pero muchas veces nosotros decimos cosas y resulta que ellas están escritas miles de años atrás, escritas por Dios. Y esta enseñanza es bonita, ¿no? Porque son los hijos lo que nosotros les hemos enseñado. La velocidad con que ellos aprenden es de una forma sobrenatural, ¿cierto? Ellos están pendientes y así lo asumen. Entonces aquella canción de Dani Berrío que dice, Padre, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, está ahí el secreto. Si este principio o este refrán es tan realista, eso debemos estar pendientes. Si Él va a querer ser como yo necesito ser como tú. Ese es el punto. Seamos como el Señor para que los otros puedan ser como Él, finalmente, ¿no? Porque ellos nos van a imitar a nosotros. Ellos nos van a imitar a nosotros. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Nosotros muchas veces queremos insistir el que el mundo entienda y el mundo no puede entender. Es como la carne, dice Romanos 8. La carne no obedecerá la ley, por eso la ley no sirve con la carne. Porque la carne está inhabilitada para cumplir la ley. Lo mismo que el mundo está inhabilitado para conocer a Jesús. Porque dice que el hombre natural, o sea, el que nació en la naturaleza, o sea, el que viene apenas de nacimiento, no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. ¿Cierto? Por eso como Josué, como Eliseo, orando por Jesse, tenemos que decir, Dios, abre los ojos. Eso sí podemos hacer nosotros. Que cuando le estamos compartiendo a alguien de Cristo y le estemos hablando de las cosas espirituales, podamos decirle al Señor que abra los ojos. O sea, que abra el entendimiento, el corazón. El entendimiento, porque dice aquí que no los puede entender, no pueden entender. Nosotros leemos estos versículos y nos degustamos y nos saboreamos como si fuera un manjar. Pero para la gente del mundo esto no es manjar, esto es una lata. Para ellos es una lata, porque no tienen ni idea del amor que hay aquí. De Juan 3:16 o de Juan 10:10, ¿verdad? O del 10:28. No tienen ni idea. O del Salmo 91, que repiten mucho, pero que no lo viven, no lo sienten. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero en el versículo que sigue, entonces nos dice que si el hombre natural no percibe las cosas, entonces ¿cuál debe percibirlas? 15 y 16. En cambio, y ahí dice, el hombre natural no las percibe. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pasa con nosotros? Los cristianos genuinos, aquellos que han buscado a Cristo de corazón, como decíamos al principio. Que tienen al Espíritu Santo. Y entonces son hombres espirituales. Y pueden discernir. Y nada menos y nada más dice aquí, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Ya eso es mucho. No es mucho, es todo. Es todo. Tenemos en nosotros la mente de Cristo. Entonces, si nos juntamos con el versículo anterior de Josué, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿hasta cuándo vas a tomar posesión de la mente de Cristo? Si ya Él la puso en ti como cristiano. Y por eso puedes discernir. Y por eso puedes entender la palabra de Dios y degustarla, la alabanza, la oración, cantarle y vivir de rodillas ante el Señor. Porque ya tienes la mente de Cristo. Porque ya no eres un hombre natural. ¿Por qué no? Porque aceptaste a Cristo. Porque entregaste tu corazón. Porque fuiste al bautismo. Porque le dijiste a Cristo, te prefiero a ti que todo lo demás. Y cuando tú le dices, Cristo, te prefiero a ti que todo lo demás, entonces abres tu corazón para que Él entre y con Él el Espíritu Santo, y entonces tienes la mente de Cristo. Mateo 8:22. Creo que este es el último. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los cristianos tenemos que entender por el Espíritu que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Que ningún soldado que milita en las filas de Cristo se enreda en los negocios de esta vida. ¿Verdad? Los cristianos les gusta buscar cosas en el mundo. ¿Cierto?
y ser instrumentos de que no se sabe quién, ¿no? Finalmente. Que la política, déjale eso al Señor. Jesús ni con Herodes, ni con Pilato, ni con César. ¿Sí o no? Jesús no necesitó ni a Herodes, ni a Pilato, ni a César. El poder de Jesús venía de lo alto. La iglesia de Jesucristo no se mete en estas situaciones. No sale a la calle a tirar piedra. No va en contra de estas cosas. No se mete en eso. ¿Entiende? Porque la iglesia de Jesucristo, nosotros, debemos ocuparnos de Cristo y sus cosas. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. ¿Sí o no? Si tú te ocupas del Señor, como dijo en Mateo 6:33, lo demás te será añadido. ¿Sabes dónde habitan los cristianos? En todo el planeta. Sean dictaduras, sean democracias, sean socialismos, sean capitalismos, sean reinados o emires o reyes, ahí habitan los cristianos. La iglesia de Jesucristo sobrevive en el mundo en todas partes, porque no somos de este mundo. No somos de este mundo. Y nos persiguen los socialistas, los capitalistas, los demócratas, los reyes, todos. Todos aquellos que no conocen a Cristo. Jesús dijo, sígueme, pero deja que los muertos entierren a los muertos. Jóvenes, dejen que este mundo muerto, porque ellos están muertos, muertos espiritualmente, entierren a sus muertos. Usted no vaya a ese entierro, usted no se meta en ese entierro, porque ¿sabe qué? Hay gente que te necesita que ores, que lo visites, que lo acompañes, que ores por él, que lo unjas con aceite, que le ayudes en su matrimonio. Eso sí es lo que tenemos que hacer nosotros, porque necesitan de Cristo. No nos dejemos distraer, que el enemigo es feliz poniéndonos a actuar en este mundo cuando nosotros no somos de este mundo. Ahí les dejo. Vamos a orar. Este es el último, efectivamente. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sin cesar nos dé de nuevo para hablar de Él. Este es el momento. Que hablemos de su amor, que usemos las redes para enseñarles a otros la palabra y que oremos por esta nación. Eso sí, que dijo Jesús, que dijo en Timoteo, ore por las autoridades superiores, por los jueces y los gobernantes. Esa sí es la función de nosotros. Esa sí es. En vez de estar metiendo candela por ahí, esa sí es la función de nosotros. Orar. Padre, gracias por bendecirnos esta mañana, por derramar de tu amor, tu gracia y tu espíritu, por avivar el fuego de nuestro corazón. Desciende sobre tu pueblo donde quiera que esté, a donde quiera que llegue tu palabra. Bendice tu iglesia, la iglesia de Jesucristo en este planeta, y que no perdamos de vista tu presencia, nuestra entrega y consagración a ti, y que no nos enredemos en estos entierros de muertos que entierran a sus muertos. Nosotros queremos precisamente hablar de la resurrección de esos muertos, que ellos puedan resucitar en Cristo. Padre, bendícenos, guárdanos, presérvanos, y gracias por los testimonios de sanidad y restauración que nos estás dando. Esta semana queremos ver milagros, como todos los otros que nos faltan se levantan. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que descansen. Feliz domingo.